Gloria a Dios. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de ustedes, amados hermanos, hermanas, querida persona que nos está escuchando. Bienvenidos a una programación más aquí de la Iglesia del Dios Vivo. Su servidor Heriberto Elías Jr., pastor de la iglesia local aquí en Denver, Colorado, dándole la bienvenida una vez más en esta tarde, que viene siendo el 16 de diciembre, día miércoles del 2020. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da aquí para servirles a ustedes. Es la forma en que nosotros servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con este estudio bíblico y mientras haga la invitación, haga share este mensaje para que otros nos sintonicen en este momento. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, por la bondad, la misericordia, Señor, con la cual tú, Señor, nos envuelves, Señor, todos los días, Señor, y en todo momento, más bien, Padre. Porque ante ti, Señor Santo, la eternidad es la eternidad, Señor. No hay tiempo, Señor Santo, que define, Señor, ni tu presencia, Señor, ni lo que haces tú, Señor. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, Señor, está, Señor, diseñado para trabajarse aquí en este mundo físico en el que nosotros vivimos, Padre mío. Has puesto a las estrellas, Señor, has puesto el sol, la luna y aún los planetas, Señor Santo. Es la forma física, Señor, en que tú, Señor Santo, demuestras, Señor, tus señales, Padre mío, aún el tiempo mismo, Señor, a través del sol y a través del movimiento de la tierra, es como nos damos cuenta, Señor Santo, acerca del reloj, Señor Santo, que rige, Señor, nuestra vida, Señor, cotidiana, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres perfecto en tu en tu creación, y también, Señor, nos has hecho a nosotros a la perfección. Tristemente nosotros somos los que cometemos los errores, Padre mío, cuando empezamos, Señor Santo, a coquetear, Señor Santo, con lo indebido, Señor, con el pecado, Señor Santo, echamos a perder la obra perfecta de Dios. Pero aún así, en la forma en que tú nos miras, Señor, perfecto, Señor, como hijos amados que somos tuyos, Señor, es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Y por ello te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están en sintonía, Señor, tanto aquí en el área de Denver, aquí en el área local, Señor, como los que están fuera de la ciudad, Señor, que nos están sintonizando. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, Señor, sus hijos, sus hijas, Padre mío, sus pertenencias, sus trabajos, Señor Santo, y todo, Señor, lo que tú le has depositado, Señor, en sus manos. Es bendito, Señor, porque somos benditos de Jehová. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos nosotros a comenzar. Ahorita vamos a compartir el tema, el título ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3 para que vayamos preparándonos. 1 Tesalonicenses capítulo 3. En esta ocasión vamos a dar, miren, yo esta mañana, desde que yo desperté, empezó en mi mente y nomás me daba vuelta en mi pensamiento acerca de nuestra fe, acerca de por qué titubeamos tanto, qué es lo que falla cuando está fallando nuestra fe y en la forma en que nosotros procesamos los pensamientos, lo que permitimos que entre a nuestra mente, es lo que determina el nivel de fe, cómo andamos, ¿sí? Hemos intitulado esta enseñanza: la prueba es necesaria. La lucha, la prueba, la dificultad, todas ellas son necesarias. De la misma forma que las pruebas son necesarias en la escuela para ayudarnos, para enseñarnos que cuando nosotros somos probados es la forma en que nosotros vamos a avanzar y es en la forma en que nosotros mantenemos una estabilidad también. Y vamos a dar una explicación. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Y escribí unas pocas cosas antes de leer, ¿sí? ¿Por qué decaemos tan fácilmente? O sea, de nuestra forma de pensar, o en este caso de nuestra fe. ¿Por qué titubeamos tanto en nuestra fe? ¿Por qué no somos constantes? Esas son tres de las preguntas que quisiéramos hoy contestar, que la misma escritura nos va a guiar. Y para ello, de nuevo, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo escribiendo, dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la nueva noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe.
Y lo dice el versículo 3. Y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. O sea, algo que al momento estaban ellos atravesando, dificultades, pruebas, luchas. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. O sea, ya como quien dice, ya estábamos advertidos, o el apóstol Pablo ya les había advertido cuando él por primera vez había ido a visitarlos. Ahorita ya les está escribiendo una carta que vino después de su primer visita allá a Tesalónica. Y luego el versículo 4. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Y luego el versículo 5. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hasta ese momento, ahorita seguimos con el versículo 6. Aquí hay una lucha en la vida del apóstol Pablo en la mente, pero interesantemente no es una lucha personal, o no es de su persona, no es algo que para su propia vida, sino que más bien la preocupación de él es la fe de los hermanos en Tesalónica, porque él se había dado cuenta que ellos estaban pasando por mucha dificultad, por mucha tribulación. Y como leemos en el capítulo 4 y el capítulo 5, aunque no va a ser el estudio de hoy, obviamente había muerte. Se estaban muriendo. Entonces en ellos había muchas preguntas acerca de qué es lo que pasaba después de la muerte. Entonces, últimamente, ustedes no sabemos, hermanos, que lo que es la muerte en sí, cuando nos sobrecoge la muerte, esa es prácticamente la prueba más difícil para nosotros poder soportar como seres humanos, ¿sí? O sea, los que quedamos, no la persona que muere. Entonces aquí hay una carga bien pesada en la vida del apóstol Pablo por él querer saber. Acuérdese qué interesante que hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar el teléfono, mandar un mensaje ya sea por texto o por la computadora, y para poder comunicarnos, hermanos, con alguien, con los hermanos de otro pueblo, de otra ciudad, aún de otra nación. Hoy precisamente me tocó hablar con un pastor, con un apóstol que está en otro estado, allá en el oeste, ahí en California. Y usted sabe que lo que es una llamada telefónica es al instante. Conforme uno va dictando la palabra, la persona en la otra línea ya está captando el mensaje, y viceversa, la persona habla y uno escucha, ¿sí? Y a la misma vez estuve hablando con un hermano, un apóstol ahí en Argentina en esta tarde. Primero estábamos texteando y después ya empezamos una conversación. Y de la misma forma, la forma que trabaja la comunicación, lo que son las ondas electrónicas para mandar mensajes a través de ellas, ¿sí? Pero en este caso el apóstol Pablo, interesantemente, fíjese, él estaba en Atenas. Allá en Atenas, estamos hablando en Grecia, en Atenas, que viene siendo está situada en la parte sur o la parte de abajo de Grecia, del país de Grecia actualmente, ¿sí? Porque estamos hablando de ciudades que tienen siglos de existencia. Y le está hablando a los hermanos de Tesalónica, obviamente por una carta escrita. De la distancia física de Tesalónica a Grecia, a Atenas, que los dos están en Grecia, son aproximadamente 200 millas, un poquito más de 300 kilómetros. Entonces, uno realmente, cuando uno piensa en tiempo moderno, uno se sube en un carro. Y si se va uno a 60 millas por hora, póngale que va a llegar uno como en unas 2 horas y media, 3, dependiendo si va a ir paradas. Si le pisa uno más, llega como en 2 horas y fracción, un poquito más de 2 horas, 15 minutos quizá. Pero para ellos era una distancia, hermano, enorme, y era una preocupación sobre la vida del apóstol Pablo, tocante a los hermanos que estaban ahí en esa iglesia, porque estaban ellos padeciendo, ¿sí me entienden? Y luego fíjese cómo dice en el versículo 3. Y los ayudará, o sea, porque envió a Timoteo. Él decidió, no podía ir a Atenas. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues si estaba tan cerquita, hermano. Porque cuando nosotros obramos y nos sujetamos a la obra de Dios y somos guiados por Dios, ya la agenda de nosotros ya no existe.
No podemos tomar decisiones simplemente porque se me ocurren las cosas, hermano, porque desde que nosotros venimos a Cristo, nos hacemos ahora esclavos de la justicia. Ahora nuestro amo ya no es el mundo ni el sistema de las cosas, sino que ahora nos sujetamos al 100% a la voluntad del Señor. Por eso nosotros en nuestras oraciones, es como dice el apóstol Santiago, que ya no nomás es de decir el día de mañana voy a hacer tal y tal cosa, sino más bien el apóstol Santiago nos dice, más bien deberían de decir si Dios quiere y vivimos, ¿sí? Prácticamente sujetándonos a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros obramos y somos fieles siervos de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros, hermano, estamos sujetos a su voluntad. Ahora ya no nomás, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no vivo para yo llenar mi propia agenda, sino que necesito permiso. La pregunta es, ¿por qué no podía ir el apóstol Pablo? Obviamente, hermano, él estaba ocupado en la obra ahí, pero él lo que hizo es enviar a sus hijos, es enviar a sus siervos. Últimamente yo he estado compartiendo con la iglesia local lo que son mis deseos como pastor de la iglesia local. Es de que cada uno de los miembros de la congregación de la iglesia del Dios vivo y todos los que me están escuchando, hermano, tienen que entender que todos tienen un llamado. Entonces, obviamente el llamado se tiene que ejercitar, se tiene que desarrollar ese llamado. Lo que yo más deseo en mi corazón, dentro de lo más profundo de mi ser, es que cada uno de nosotros seamos esparcidos, de los que estamos ahorita en la iglesia local, y vayamos a hacer el trabajo de la obra, lo que Dios ha encargado a cada uno de nosotros. Pero para ello, obviamente, nos tenemos que desprender. Pero el factor que más nos detiene es llamado el miedo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando la fe sobrelleva y sobretoma todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, el miedo se disipa. Empezamos a tomar pasos firmes, determinantes hacia adelante y empezamos a probar o a pisar aguas que nosotros antes no conocíamos. ¿Sí me entiende? Pero ¿sabe qué, hermano? Es Dios quien está con nosotros y tenemos que aprender, ¿sí?, a nosotros soltarnos en fe, ¿sí? Entonces, en este caso, los hermanos de Tesalónica, si leemos desde el capítulo 1, versículo 1, era una iglesia, hermano, movida, era una iglesia movida, que ellos no tenían necesidad, hermano, los alababa el apóstol Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 2, por el trabajo, como ellos en su determinación, por causa de la fe, ese es el fundamento, por causa de la fe que ellos tenían, se iban esparciendo la semilla, que es la palabra del Señor, hablando esa palabra por donde quiera que ellos iban, y se empezaron a levantar, hermano, grupos, se empezaron a levantar congregaciones, obviamente no como las congregaciones que nosotros conocemos, más bien eran en las mismas casas, pero la idea es esta gente, hermano, se empezó a mover por lo que ellos cargaban, por lo que ellos traían, y iban esparciendo esa semilla. Pero aún en medio de todo ello, venían las luchas, las pruebas, las dificultades, y este era el temor grande del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, en primer lugar, él sabía el problema que tenía con los judíos religiosos, que lo único que hacían era echar a perder la obra de Dios en los corazones tan limpios que había en los creyentes nuevos, ir a meter ideas erróneas acerca de la fe y acerca de la religiosidad. Y luego sigue diciendo, versículo 3, 1 Tesalonicenses 3:3, y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. O sea, es necesaria la prueba. Es necesaria la dificultad en la vida del cristiano. Y esto es lo que yo meditaba en esta mañana, en cuanto me levanto, en cuanto abro mis ojos, despierto en la madrugada y empiezo a meditar en lo que es la fe, que es necesaria la prueba, la dificultad y la lucha. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros dejamos de luchar, la tendencia humana es aflojarle a lo que es nuestro creer, a lo que es la vida en general. It's like just taking it easy. That's our tendency. We just want to take it easy and do nothing.
Entonces, por eso es necesario, hermano, es el movimiento. Es como un carro diseñado, toda maquinaria diseñada para estar caminando, desarrollándose, caminando. Pero cuando deja de funcionar y ya no hace lo que es su trabajo, lo que pasa con el tiempo, dentro los componentes, por causa del aceite que tienen adentro, se empiezan a cuajar. Entonces ya dejan de funcionar a como ellos fueron diseñados. Entonces nosotros, los hijos de Dios, estamos diseñados para siempre estar obrando, para siempre estar trabajando, ¿sí? Porque si no, entonces lo que pasa, empieza a disminuir nuestra vida, la vitalidad que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y luego dice el versículo 4, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. ¿Y qué pasó? Así sucedió, como bien saben. Versículo 5, por esta razón, cuando ya no pude más, o sea, ya estaba prácticamente desesperado el apóstol Pablo, porque era una iglesia que apenas iniciaba en su fe. Entonces estaba él hasta cierto punto atemorizado por ellos. Y esta es la razón. Fíjese el 5. Por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar, fíjese, una sola cosa. Si la fe de ustedes seguía firme. Nada más. ¿Por qué, hermano? Ahorita vamos a mirar. Porque ese es el principio, hermano, de todo nuestro creer, de toda nuestra mentalidad, de todo nuestro actuar, es la fe. Entonces, sigue diciendo, ahí mismo en el versículo 5, tenía miedo, o sea, el apóstol Pablo, de que el tentador los hubiera vencido. ¿Quién es el tentador? Hermano, sin duda que es obra maligna, que viene de fuente satánica, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano, o sea, todo lo que había sufrido, hermano, porque cuando llegó el apóstol Pablo a Tesalónica, todos los pueblos ahí alrededor ahí en Atenas fue una guerra tremenda guerra que fue hasta el punto, hermano, que él, ahorita vamos a leer una porción de hasta qué punto llegó el apóstol Pablo a tener que sufrir, y todo por la fe que él tenía en el Señor Jesucristo, al punto, vamos a mirar ahorita cómo fue literalmente apedreado, y que viene siendo una tortura, no nada más física, hermano, si la injuria. Yo me imagino que la gente gritándole, así como nuestro Señor Jesucristo, y dejado por muerto, al punto que ahorita vamos a leer cómo lo jalaron de la ciudad hacia afuera y lo dejaron como muerto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se levanta aún todavía, ¿sí? Pero sí, seguimos leyendo. Ahora el versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Y aquí esto se me hizo muy importante, hermano, para tocar esto, la fe y el amor. Es muy interesante. Uno dice, ¿qué será más importante, tener fe o tener amor? Y al analizar bien, ya un poquito más profundamente, hermano, nos damos cuenta que si nosotros no tenemos fe, es prácticamente imposible tener amor. Entonces la fe es delantera del amor. ¿Cómo voy a amar a alguien o a alguien sin yo tener fe? O sea, si el Señor me dice, ama aún a tu enemigo, ¿cómo lo voy a amar sin yo tener respaldo de nadie ni de nada? Porque yo voy a pensar, el enemigo a mí en cualquier momento me devora o viene en contra de mí para lanzarme maldición o para injuriarme, hacerme cualquier cosa que viene de mente maligna. Entonces, aun cuando yo tengo fe, hermano, y si es una fe, hermano, que está fundada en el Señor, cuando la misma Escritura me dice que yo ame a mi enemigo, aun cuando mi enemigo viene en contra de mí a lanzarme maldición o injuria, hermano, palabrería, o aún objetos físicos, como ahorita vamos a ver, que aún piedras que sean lanzadas. Si mi fe está puesta en el Señor y esta no tambalea y no se mueve, mi amor va a permanecer. Entonces el fundamento es la fe, ¿sí? Y luego sigue enseguida. Nos contó, o sea, Timoteo, que siempre recuerda nuestra visita, o sea, los tesalonicenses, con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Versículo 7. Así que, amados hermanos,
En medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados. Fíjese, ahora se las está regresando. El apóstol Pablo está diciendo en medio de sus sufrimientos, de sus dificultades. O sea, él prácticamente dice, ustedes están batallando, hermanos, nosotros también batallamos. ¿Sí? Pero lo que les quiere explicar, y ya les había explicado él, es necesaria la prueba, es necesaria la dificultad. Y sigue diciendo, en medio de nuestras dificultades, de versículo 7, y sufrimientos, hemos sido muy animados, o sea, tenemos vida, hay vitalidad dentro de nosotros, porque han permanecido firmes en su fe. O sea, él recupera ese ánimo, hermano, esas fuerzas al saber que ellos están en fe. Y que ellos mantienen esa constancia y ese desarrollo y ese continuo caminar en el Señor y en su obra. ¿Sí? Que a pesar de la lucha, de la dificultad, no le aflojan, como quien dice. Ellos siguen adelante como que, y esto es lo que pasa, hermano, cuando hay fe verdadera y pura. Entre más presionado es el siervo de Dios, entre más dificultades está pasando la hija de Dios, hermano, hay más la posibilidad para que Dios se glorifique. Porque en medio de nuestras debilidades, hermano, es donde Dios, y dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 12, que es donde Él es más fuerte. O sea, Dios es más fuerte cuando nosotros somos más débiles, porque ahí es donde se glorifica a Dios en nosotros. ¿Sí? Versículo 8. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. O sea, en la fe en Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ahorita por todo lo que hemos pasado, yo honestamente hablo con una mente humana, porque yo he mirado esto y yo conozco gente que no tiene conocimiento de Dios. Ahorita con todo lo que es la pandemia, todo lo que ha sido este 2020, ha sido momentos bien difíciles para las vidas de ellos, ¿sí? Pero tristemente conozco de cristianos, hijos de Dios, hermano, que han titubeado. Algunos, hermano, ya no quieren seguir adelante. Pero cuando miro a los siervos de Dios, a las hijas de Dios, ¿sabe qué miro? Yo miro paz, yo miro seguridad, yo miro aliento, yo miro esperanza en ellos. Y eso es lo que nos mantiene para nosotros, hermanos, seguir adelante. ¿Sí? Que no vamos a dejar que nada, ni nadie, ni las malas noticias, ¿sabe qué, hermano? Es nuestra fe. Cuando nosotros alimentemos, acuérdese que la fe es uno de los frutos del Espíritu, de acuerdo cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Tiene la fruta, ¿verdad? Que un árbol frutal da fruto, pero se toma su tiempo, hermano. Es un desarrollo para que este fruto madure. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida, nuestra fe tiene que madurar. Entonces, estamos entrando, o apenas estamos a la orilla de entrando a tiempos, a momentos difíciles que jamás habíamos experimentado en nuestras vidas. ¿Sí? Y como empezamos a explicar desde el domingo, es por una razón, porque el Señor está próximo para regresar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos, pero aún dice Mateo, ahí en el capítulo 24, que cuando miremos, hermano, que las flores le están saliendo al árbol, es indicación de que la primavera ha llegado. Así, o sea que los mismos tiempos, los mismos acontecimientos nos están enseñando el tiempo en que estamos. Lo que estamos viviendo ahorita nunca jamás lo habíamos experimentado, y vamos a explicar más el domingo próximo, si Dios permite, la segunda parte de la porción que estamos leyendo acerca de la venida del Señor, pero qué es lo que tiene que suceder antes de la venida del Señor. Pero mientras, para nosotros, hermanos, de aquí hasta que llegue todo aquello, aún de aquí a que llegue el día en que vamos a nosotros a morir físicamente, nuestra fe tiene que mantenerse intacta. Tiene que estar fortalecida en el Señor. Ahora quiero que vaya conmigo ahí a 1 de Timoteo, capítulo 6. Este es uno de los problemas, hermano, que batalla con nuestra fe cristiana, y más en este país donde todo lo tenemos, donde no tenemos. Aquí el que batalla es porque quiere económicamente, ¿sí? No es porque no hay.
sino porque batalla, hermano, más bien, pero por las malas decisiones que tomamos. Entonces vamos a ver esto que el pueblo cristiano aquí estadounidense, ¿por qué mengua tanto nuestra fe? Y es por una razón. Sí. Quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. La fe en la incertidumbre de las riquezas. Voy a leer primero de la Reina Valera 1960 y después voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Okay. El versículo 17 nada más, en la Reina Valera 1960. A los ricos de este siglo manda, le dice Pablo a Timoteo, o enseña esto, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo 6:17, 1 Timoteo. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, y esa es la clave, la estabilidad en la fe y la inestabilidad en las cosas. En este caso, como ejemplo, estamos hablando en las riquezas, o lo que es el dinero, o lo que es nuestro trabajo. Sí, nuestro trabajo físico, literal. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. O sea que, hermano, no debemos de poner nuestra mirada en estas cosas como que de nosotros mismos está saliendo. Sí, sale la fuerza, pero esa fuerza viene de otra fuente que es más profunda, de quien es Dios. Toda provisión, hermano, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. O sea, tenemos que estar asegurados. ¿Por qué? Porque si no empezamos a poner nuestra mirada en nosotros mismos como proveedores y en nuestra función como trabajadores, como obreros, y en la recompensa que vienen siendo las finanzas. Y ¿sabe qué, hermano? Hay veces aún trabajamos y aceptamos aún trabajar overtime, y podemos con tanta facilidad aún fallar a los servicios. ¿Por qué? Porque hemos puesto como prioridad las cosas antes de aquel que nos da todas las cosas. ¿Sí? Y luego enseguida dice el versículo 18, diles, o sea, a estos ricos de este mundo, que usen su dinero más bien para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. O sea, y este es el problema, hermano, de las finanzas, que acumulamos y todo viene para mí, para mis beneficios. Cuando aquí la Escritura nos está enseñando, es más bien para estar pensando, si voy a acumular riquezas, es más bien para bendecir al que está en necesidad. ¿Sí? Pero la pregunta es, honestamente, ¿cuántos de nosotros pensamos de esa forma? Podemos dar acá una ofrenda aquí, una ofrenda allá, alguna dádiva aquí, una dádiva allá, y ya nos satisfacemos. Pero estas riquezas no son para compartirlas, para que no esté puesta nuestra fe, nuestra confianza en ello. Es más bien para dar de nosotros mismos. Es como damos a través de dar de nuestros bienes. Y sigue diciendo el versículo 19, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, porque estamos hablando de hacer tesoros en el reino de los cielos, no aquí en el banco, no aquí en nuestro bolsillo, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, que está haciendo la separación, que es una vida verdadera en comparación a una vida que no es verdadera. Lo que nosotros pensamos y nos imaginamos con la mente carnal o la mente natural, hermano, está muy errado a lo que es una mente que está basada en una vida verdadera. ¿Quién es la verdad? Es Dios mismo, ¿sí? Ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 14, versículo 8. Quise nada más enfatizar eso acerca de las finanzas, hermano, porque esto es donde batallamos muchos de nosotros. Como le digo, más que nada me estoy enfocando en este país americano, y la verdad, por eso batallamos en nuestra fe. No hay aseguranza, como quien dice. Hay mucho titubeo. Hay mucho cuestionar las cosas de Dios, ¿sí? Cuestionar a los siervos de Dios y todo lo que tiene que ver con la piedad, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Eso es lo que está ocupando nuestra mente, ¿sí?
Ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Hechos 14, 8. Dice así la escritura. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies, como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado. O sea, un hombre, hermano, que siempre, o sea, que prácticamente toda la vida había sido cojo, tenía problemas en sus pies, no podía caminar. Y dice el 9, escuchando mientras Pablo predicaba. O sea, ¿quién escuchaba? Este hombre que estaba lesionado o lisiado. Pero en eso que Pablo estaba predicando, dice la palabra, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿La fe de quién era esta? ¿A quién está resaltando? ¿La fe de quién está resaltando? ¿La fe de Pablo? No, la fe de este hombre que está lisiado. ¿Qué es lo que despertó esa fe? La palabra predicada. Es lo que soltó, porque es palabra de Dios, es la que produce la fe. Por eso dice la escritura que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Hechos, ahora el versículo 10. Así que Pablo lo llamó con voz alta. Fíjese, ahora entra la autoridad, pero primero presidió la fe de aquel hombre. Levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto, o sea, así rápido. Y comenzó a caminar, o sea, de repente vino ese milagro. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Empezaron, hermano, a exaltar. Acuérdense que en aquellos tiempos prevalecía la idolatría. Entonces, como desconocían a Dios, desconocían el poder de Dios, desconocían el evangelio. Esto era la primera vez que ellos escuchaban el mensaje del evangelio. Y miran este milagro que sucede a vista de todos. Y estos, ¿cómo interpretaron, hermano, esta obra? Rápido miraron a Pablo. Dijeron, porque andaba Pablo y Bernabé, el apóstol Bernabé también. Estaban los dos ahí. Dijeron, estos hombres son dioses en forma humana. Ahora quiero que brinquemos al versículo 15. Del 12 al 13, hermano, la gente los empieza a elevar, a exaltar, a engrandecer como si ellos fuesen dioses, ¿sí? Pero en este momento Pablo puso un fin a todo esto, porque los estaban idolatrizando. Y les dice en el versículo 15, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tales como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles, o sea, de esta idolatría, y volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 18. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no los ofrecieran sacrificios. O sea, la gente estaba alborotadísima, ni le hacían caso. Y Pablo estaba grite, no somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Querían explicarle a la gente. Entonces, fíjese lo que pasa en el versículo 19, hermano. Y siempre es donde venía el problema del apóstol Pablo. Cuando los judíos se levantaban, hermano, ellos eran los que siempre querían echar a perder la obra de lo que Pablo había hecho. Siempre. Versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. O sea, los convencieron. Y luego fíjese, hermano, los convencieron a tal grado que quién sabe qué tanta mentira le dijeron acerca de verdad. Ellos acabando de ver el milagro. Y fíjese lo que pasa enseguida. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, prácticamente lo dejaron, imagino, todo lleno de chipotes por todo lado, amoretoneado, hermano, por causa de todas las piedras que le habían lanzado, al punto, hermano, que había perdido su conciencia. Entonces, imagínese, hermano, un hombre de Dios feliz, contento, andaba por todos lugares, llevando las buenas nuevas del evangelio, predicando la palabra del Señor por todos lados. Y uno diría, el Señor está con él, porque acaba de suceder un milagro.
y santo Dios de la gloria, hermano, le dan una buena apedreada por algo bueno que él había hecho. Y mi pregunta es, ¿por qué permite Dios estas cosas? Y mi pregunta, hermano, para mí, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Verdaderamente hemos padecido por causa de nuestra fe o por causa del Evangelio para que nosotros andemos decaídos y digamos, Dios ya no existe, no me quiere, no me ama? ¿Dónde está Dios? Hermano, lo de nosotros, hermano, es una nada. Las luchas, las pruebas, dificultades que nosotros decimos tener, en realidad no son nada comparación. Si alguien me estará escuchando, quizás si ha pasado algo difícil y uno dice, no, tiene razón por qué decir, o quizá tiene algo por qué cuestionar a Dios, pero en realidad, hermano, Dios es mucho más grande para dar a conocer su poder y su gloria en nuestra vida, como para que nosotros tomemos un acontecimiento o algo que nos hayan dicho o algo que nos hayan hecho y para que nosotros digamos, no, ya, y empezamos nuestra mente, hermano, y empieza a patinar en el dudar que sí, que no, que sigo adelante, que no, que... Fíjese esto enseguida, lo que sigue. Entonces dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron, en el versículo 19, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon, hermano, llegaron a su rescate, los mismos, aquellas personas que sí creyeron al mensaje, fueron a rodear al apóstol Pablo. Y luego, hermano, él se levantó y regresó a la ciudad. Se volvió a meter de donde lo habían apedreado y lo habían sacado. Cuando yo leo esta porción, esta escritura, digo, Señor, yo no tengo ninguna excusa. Yo no tengo pretexto alguno para decir que realmente he sufrido. Realmente he batallado por causa del Evangelio, por causa de Cristo, para decir, ya mi fe está hasta los suelos. Y luego dice enseguida, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Y luego fíjese el mensaje que fueron a darles, después de la apedreada, versículo 22. Y con esto quiero terminar. Donde fortalecieron a los creyentes, o sea, en todos estos pueblos donde mencionamos el versículo anterior, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Fíjese cómo dice la versión 60, Reina Valera, ese mismo versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Hermano, exhortando es cuando uno habla fuertemente, o sea, era el énfasis fuerte del apóstol Pablo para con los siervos de Dios, para con los hijos de Dios, acerca de una sola cosa, su fe, para que ésta se mantuviera asegurada, inconmovible, que quedara intacta y no fuera movida por nada ni por nadie. Otra vez, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, porque es a base del ánimo, hermano, que nuestra fe es tan baleada. Tenemos que nosotros perseverar y seguir adelante. Ese ánimo y desánimo es simplemente tener vida y no tener vida, pero ahora mental. Tenemos que seguir adelante, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Voy a compartir un pequeño escrito ya para concluir. La constante lucha y la prueba son necesarias en nuestras vidas porque ellas son las que nos mantienen alineados con Dios.
De otra forma, tenemos la tendencia a vivir la vida en una forma muy descuidada cuando esto sucede. Somos propensos a caer en el engaño que el pecado y la perdición nos ofrecen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué son necesarias las luchas y las pruebas y las dificultades en nuestras vidas, hermano? Porque aprendemos a confiar en el Señor. Porque nuestra mirada no la dejamos de elevar hacia los cielos, hacia los montes de donde vendrá nuestro socorro. Dice el salmista, nuestro socorro viene de Jehová, aquel quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando hay dificultad en nuestra vida, hermano, tenemos nosotros esa tendencia a buscar a Dios. Aquí no estoy diciendo, hermano, que es bueno que todo el tiempo sea un desorden en nuestra vida y que siempre estemos siendo perseguidos. Y no, pues no hay caso, Señor, pues ya mejor llévame. No, hermano, pero es que van a venir lucha, prueba, dificultad, y estos se van a asomar en forma de malas noticias, en que me hicieron esto, pero por causa del Evangelio, porque dice el apóstol Pedro, si alguno padece, hermano, por cosas injustas, híjole, hermano, eso, la verdad, no tenemos excusa. Como hijos de Dios, no tenemos derecho, o no debemos más bien andar metiéndonos en cosas injustas o mentiras para nosotros caer, hermano, en tribulación, o que alguien hasta una golpiza nos dé. Ahí, hermano, no somos ni dignos del Evangelio, honestamente. Pero cuando padecemos por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe, hermano, dice la Escritura que somos bienaventurados. Entonces lo que quiere decir, hermano, que necesitamos la prueba y la lucha son una constante en nuestra vida. Y usted y yo nos hemos dado cuenta, cuando todo está bien, y así pasan los días donde todo está bien, ¿sabe qué pasa en nuestra vida? Como hijos de Dios, empieza a menguar. Nuestra fe empieza a menguar. Nuestro pensar, aún, no, ahora no tengo ganas de ir al servicio. Y ahí, hermano, de poco en poco, nos vamos deslizando. Deslizar no es, bueno, como lo usa el escritor a los Hebreos en el capítulo 2. En otro lo hemos interpretado siempre como que nos hemos resbalado. Pero la idea en la palabra griega de ese deslizar es literalmente, es como una corriente de agua que está por debajo, ya sea de la superficie del agua, y nosotros, por decir, andamos nadando o andamos en una barca. Y la corriente, aunque nosotros no la vemos, ni siquiera la sentimos, pero nos empiezan a desviar. Es más bien un desvío por fuerzas malignas que nosotros ni siquiera vemos. Y ese es el peligro cuando deja de existir la lucha, la prueba y la dificultad de nuestras vidas. Y con esto queremos decir, bienvenida a la lucha, bienvenida a la prueba, bienvenida a la dificultad, hermanos. Si queremos crecer, tenemos que aceptar, esa es la verdad. Tenemos que aceptar la lucha. Tenemos que aceptar la prueba, tenemos que aceptar la dificultad para que así nosotros nos desarrollemos en el Señor. Sí, vamos a orar ya para terminar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Rey Dios, gracias Altísimo por esta enseñanza, Señor, por estos ejemplos, Señor, que son ejemplos vivos de personas actuales que han vivido, Señor, estas experiencias, Señor, en su vida. Padre, gracias porque le pusiste, Señor, en el corazón del apóstol Pablo, Señor, poder escribir, poder poner en tinta y en papel, Señor Santo, todas estas experiencias para que aún 2000 años después, nosotros, los hijos tuyos, la iglesia del siglo XXI, Padre mío, tuviésemos respaldo escritural como ejemplo la vida de lo que otros hermanos en Cristo han padecido y han vivido, Señor. Pero como tú, Señor, sobre todo, fuiste con ellos y los miraste a salvo hasta terminar aquella lucha, aquella prueba, aquella dificultad, Padre mío. Te damos gracias, Padre mío, porque aún estos hermanos, Señor, de Tesalónica, quedan para siempre escrita, Señor, la fama de la fe que ellos tuvieron para toda la eternidad, porque esta escritura nunca va a dejar de ser. Ese es el trofeo que ellos se van a llevar, el testimonio que ahora nosotros podemos leer de lo que ellos vivieron, de lo que ellos padecieron, Padre, y cómo ellos vencieron hasta llegar al día de su último respiro. Y hoy en día nosotros, Padre, tomamos aliento de esas palabras, Señor, de esas experiencias de nuestros hermanos que fueron antecedentes a nosotros, pero que con esa misma fe,
Y con esos pasos determinados seguiremos adelante, Padre mío. Porque, Señor, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Santo, todo esto es por medio de la fe. Y te damos gracias porque todavía, y porque escrito está en tu palabra, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Esto es todo para hoy. Seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Amén.